Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisioquín en Casa. Mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en fisioterapia, y el día de hoy vamos a dar inicio sobre lo que corresponde a la teoría de las personas amputadas de miembro inferior. Adelanto que pueden ver acá arriba lo que corresponde al apartado de un correcto vendaje en personas amputadas de miembro inferior. Le va a redireccionar hacia otros videos del mismo vendaje. De todos modos, en esta parte de teoría vamos a explicarlo todo. La amputación, la teoría sería que es una intervención destructiva que extirpa pero no cura. Sin embargo, puede convertirse en constructiva cuando suprime la enfermedad y restituye la capacidad y la funcionalidad. Esto viene representado en lo que es la definición de amputación. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en la actualidad el número de pacientes amputados en el mundo occidental mantiene un incremento anual. Va incrementando debido a, básicamente de manera fundamental, el envejecimiento de la población, que presenta con la edad algunos problemas crónicos como la diabetes y las enfermedades vasculares periféricas. Se observa que el mayor número de personas con pérdida de extremidades, el 90% de estas corresponden al miembro inferior y se encuentra entre los 60 y 75 años de edad. Esta está relacionada con enfermedad vascular periférica con o sin diabetes. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud informan que el total de amputaciones de las extremidades inferiores entre el 40 y el 85% están relacionadas con problemas vasculares vinculados a la diabetes, es decir, que podemos prevenir estas patologías. Se puede prevenir drásticamente si tenemos una educación en salud y un cuidado en salud pública. En cuanto a los niveles de amputación, se debe decir antes que cada 2.5 hombres se amputa en relación a una mujer. De todos modos, quiero resaltar que el prefijo trans se utiliza cuando la amputación se realiza a través del eje de un hueso largo, como transfemoral en miembros inferiores o transhumeral en miembros superiores. En los casos que hay dos huesos contiguos, es decir, el radio, el cúbito o la tibia y el peroné en miembros inferiores, se denomina el primer hueso o el más largo, es decir, transtibial o transradial. Cuando la amputación se realiza a través de la articulación, se emplea el término desarticulación, es decir, desarticulación de la rodilla, desarticulación del codo, y básicamente tenemos estos tipos. El término parcial describe la amputación de los pies, en este caso a la articulación del tobillo, y las amputaciones de las manos distales a la articulación de la muñeca. Vamos a ver la imagen que tenemos acá. Tenemos entonces la desarticulación del hombro, la desarticulación del codo, hablando de las articulaciones en sí, la amputación de la mano, parcial de la mano. Tenemos la transhumeral por un hueso largo, la transradial entre el cúbito y el radio, la desarticulación de la muñeca. Tenemos lo que corresponde a la hemipelvectomía en cuanto a la pelvis. Tenemos la transfemoral del hueso fémur, que es un hueso largo, como ya lo dije, la transtibial entre tibia y peroné, la amputación de los pies, que vamos a hablarlo un poco en esta imagen, se ve más específico. Tenemos la desarticulación de la cadera, la desarticulación de la rodilla, la desarticulación del tobillo. Dependiendo del nivel de amputación, básicamente serían estas. En cuanto al pie, tenemos su propia nomenclatura. Tenemos la amputación de tipo Chopard, que implicaría este nivel de amputación, la de Linz-Frank, que sería este nivel de amputación en azul, la transmetatarsiana y la que correspondería a los dedos. También tenemos la tipo Zimmer. Por otra parte, tenemos la etiología de las amputaciones. Estas pueden ser congénitas, adquiridas, traumáticas o tumorales. De todos modos, vamos a ir desglosando cada una de ellas. En cuanto a las congénitas, las deficiencias congénitas asumen la forma de ausencia de la extremidad o presencia de extremidades incompletas en el recién nacido. La mayor parte se debe a la deficiencia del miembro o en su crecimiento intrauterino por lo general.
También estas se deben a alteraciones que son consecuencia de la destrucción in útero de tejido. Este tejido, evidentemente estamos hablando de tejido embrionario, el tejido embrionario normal durante la gestación. Las extremidades superiores son las que se afectan con mayor frecuencia y básicamente se dan y son productos en el nacimiento. Estas amputaciones congénitas, por ejemplo, podemos observar la hipoplasia del peroné, la cual no se presenta el peroné según esta radiografía. El síndrome de Adams-Oliver, hay una deformación más característica de lo que son las extremidades. El síndrome de Holt-Oram, que las personas nacen sin los dedos o con la unión de esto o faltante alguno de los dedos de la mano. El síndrome de Bactrel, que por ejemplo hay mayor alteración en lo que sería la pelvis y miembros superiores. En cuanto a las adquiridas, se deben a alteraciones vasculares como la claudicación intermitente, presentada generalmente por la arteriosclerosis, la placa de grasa, la arteriosclerosis, así como también aquellas personas con diabetes después de años de evolución y con antecedentes de descontrol metabólico crónico. Entonces, estas adquiridas se pueden evitar bastante bien. Las amputaciones traumáticas pueden definirse como la pérdida de una parte del cuerpo, que puede ser un dedo, un brazo, una pierna o cualquier otra, que sucede como resultado de un accidente o lesión. Dentro de las causas traumáticas se identifican aquellas ocasionadas básicamente por máquinas, utensilios, herramientas como en la granja o en grandes fábricas y accidentes viales. Sin embargo, también existen otras causas como resultado de desastres naturales, como puede ser un tifón, un huracán, lo que sea que la naturaleza imponga, resultados de guerra o incluso agresiones interpersonales. Las amputaciones tumorales, en este caso, puede ser una amputación de la extremidad por lo general como resultado de la presencia de un tumor maligno. Las neoplasias en cuestión se pueden dividir en dos grandes grupos, los tumores óseos y de los tejidos blandos. Un ejemplo de esto puede ser los osteosarcomas, los condrosarcomas o los fibrosarcomas. Siendo así este pequeño recuento, básicamente kinesiológicamente o fisioterapéuticamente, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nos preguntamos, ¿qué haríamos nosotros con una persona que nos llega amputada? Como les dije, le di un poco de teoría muy a grosso modo, pero con énfasis en miembros inferiores. Tenemos entonces el programa preprotésico, es decir, antes de adquirir la prótesis. Sin embargo, la rehabilitación temprana tiene muchos objetivos, entre otros, optimizar recursos económicos y tiempo, y por encima de todo, reducir el grado de discapacidad del sujeto y acortar su duración. Esto es muy importante en cuanto a la funcionalidad del individuo, de la persona. Por esta razón es importante iniciar toda esta etapa tan pronto como lo permitan las características del sujeto, es decir, cuando éste se encuentre física y metabólicamente estable. ¿Qué debemos hacer? Bueno, es importante tener una higiene postural. Es necesario detectar cualquier alteración de la postura y corregirla de manera temprana. Es indispensable evitar contracturas y para ello se le explicará las posturas que debe evitar y las que debe adoptar, con el objetivo de lograr la posición óptima para la colocación de la prótesis. ¿Cuál es esta postura? Bueno, como lo tenemos aquí en la imagen, tenemos que evitar posturas viciosas, como lo que corresponde a que el muñón, la parte amputada, la pongamos en la muleta, por ejemplo, siempre hacia la flexión. Entonces hay un acortamiento de los músculos flexores de cadera y es lo más usual. Lo más usual también es que el muñón lo coloquemos hacia afuera en abducción y rotación externa, es lo muy común que suceda también. Entonces hay que evitar en todo costo tratar de que las personas no tengan posturas viciosas, que tengan higiene postural. Ese sería uno de los principales objetivos en el programa preprotésico y como enseñanza para toda la vida de la persona amputada. Tenemos también que establecer un acondicionamiento físico general. En las personas amputadas, la pérdida de la extremidad distorsiona y merma las reservas energéticas.
la capacidad pulmonar y el volumen sanguíneo. No es lo mismo, el cuerpo trabaja más, necesita más producción de ATP, la mitocondria se ve más afectada, entonces necesitamos un programa de acondicionamiento físico, evaluarlo. La evaluación es muy importante, depende de cómo nos llegue la persona, pero si lo tenemos de inmediato sería muchísimo mejor. Los cuidados específicos de muñón son muy importantes en esta etapa porque para ello es la etapa de protetización directamente. Entonces, el cuidado del muñón se basa en el vendaje inmediato y el cuidado de la herida. Tiene que ser inmediatamente. Nos ha llegado a los consultorios, al hospital, a la clínica donde trabajemos, muñones de 3 meses donde en su vida se ha vendado. Y es un problema cuando lo vayamos cuando la persona logre tener la prótesis. Entonces, en este sentido debemos enseñar y educar. Además, es muy eficaz el uso de texturas, cremas, masaje y el examen frecuente del muñón se le debe enseñar. El vendaje que requiere un muñón tiene características muy especiales y su colocación debe ser realizada y vigilada por un fisioterapeuta que tenga experiencia en la materia. Además de revisar la herida para asegurar su completa cicatrización. Por lo general en miembros inferiores es muy común que vengan personas con diabetes. La educación en las mismas, el cuidado de las heridas tiene que ser de suma importancia. Las funciones del vendaje básicamente sería 1. Disminuir el edema, 2. sería aplacar la inflamación, 3. aminorar el dolor, 4. disminuir la sensación y el dolor fantasma si la persona lo presenta, hay personas que no, 5. aumentar la propiocepción, 6. ayudar a integrar la nueva imagen y el esquema corporal y 7. modelar el muñón para la mejor adaptación del zoquete que más adelante lo vamos a ver. Estos son para transtibial, por ejemplo tenemos aquí abajo de la rodilla o infrapatelar, la manera correcta del vendaje. Hay otras maneras, esta está bastante buena siguiendo estos pasos. De todos modos aquí arriba te dejo el link de la parte práctica para que lo veas. Y arriba de la rodilla, si lo vemos en un vocabulario más médico, más hacia la salud, sería transfemoral. O suprapatelar, a veces lo encontramos. Entonces también tenemos un vendaje que se recomienda pasar por cintura. Aquí está el paso número 1, la persona lo sujeta en la parte anterior, lo desplaza hacia la parte posterior, ahí da una vuelta, sujeta de costado y comienza a dar vuelta tipo circular, lo pasa por alrededor de la cadera para que no se salga, para tener mayor sujeción, pero repito, aquí arriba está la parte práctica de lo que sería estos dos tipos de vendaje. En cuanto también otro de los objetivos kinesiológicos o fisioterapéuticos, tenemos el fortalecimiento. El programa de ejercicios para el fortalecimiento musculoesquelético es clave para la rehabilitación. Un sistema de rutina de ejercicios, por así decirlo, para los músculos específicos es de gran utilidad, pues mejora la tonificación muscular y le da fuerza, llevando consigo la capacidad de la persona, aumentar su capacidad. Con ello lo prepara para la colocación y la utilización de la prótesis. Es muy importante fortalecer de manera general por el desacondicionamiento que presenta la persona, pero centrarnos también en ese glúteo medio, ese glúteo mayor, porque de allí va a venir la fuerza básica para lo que es la marcha cuando tenga la prótesis. El equilibrio también es muy importante. Las técnicas específicas para que el paciente adquiera equilibrio en una sola extremidad son de gran importancia en el programa de rehabilitación preprotésica. En los casos que la persona no consiga dominar esta destreza, la colocación y el uso de la prótesis pueden quedar seriamente entorpecidos. Entonces lo colocamos en un balón de Bovard, aplicamos estímulos, equilibrio estático, equilibrio dinámico, que suba los brazos, que los lleve hacia los lados. Aquí la utilización de miembros superiores a veces nos olvida porque la amputación está en miembro inferior. Si vemos la postura es viciosa, tenemos una postura sedente, encima tiene una almohadilla, esto está errado, digamos, no va a decir un malo, pero no debería tener esta postura viciosa de inflexión porque lo que ocasiona es un mayor aumento de acortamiento de los músculos flexores de cadera. Entonces esta postura es viciosa, pero bueno, está buena la imagen para trabajar miembros superiores con pesa y recordar que tenemos que evitar posturas viciosas. Presenta también uno de los objetivos, lo que corresponde al dolor y la sensación fantasma. ¿Qué sería? Bueno,
Es muy característico que el muñón presente dolor fantasma y este pueda construir obstáculos importantes para el uso y las adaptaciones de la prótesis. La persona refiere que le duele el pie y bueno, no tiene la amputación de la misma. La persona en miembro superior refiere que le duele la mano y tiene la amputación de la misma. La kinesiología o la fisioterapia tratamos directamente esto. La mayor evidencia científica dice que, bueno, que el TENS no hay mucha evidencia científica. De todos modos, parte de que faltan estudios para su comprobación, pero se trabaja mayormente con terapia de espejo. Esta terapia de espejo, hay una progresión del programa de imaginería motora graduada, está muy bien diseñado, consiste en 3 etapas. Yo te recomiendo que le pongas pausa y leas un poco lo que corresponde a este material, pero a grosso modo la etapa 1 es una restauración de la lateralidad. Se empieza con el uso de tarjetas de lateralidad o videos con imágenes de lateralidad. Aquí explica cómo se progresa y la pregunta es qué pasaría si el paciente, la persona, experimenta dolor cuando mira una imagen. Busco las imágenes que no provoquen dolor y utilizarlo. Es muy importante recordar que para superar una etapa tiene que tener toda la respuesta correcta. Es decir, si la persona ve una imagen y le ocasiona dolor, no puede ir a la etapa 2. Tengo que superar esta etapa para continuarla sí o sí. En la etapa 2, la imaginería motora corresponde a que el paciente visualice la mano afectada o el lado afectado, miembro inferior. Esto también se usa en personas con síndrome doloroso regional complejo, cabe acotar, pero en miembro fantasma hay una reeducación muy importante y está muy buena esta técnica. Y la etapa 3 sería la etapa de espejo, que la persona vea la imagen en movimiento en la extremidad no afectada, reflejada en el espejo. Por lo general la gente comienza, o nosotros los profesionales, directamente en esta etapa, y es importante la reeducación desde la primera etapa sin saltarnos pasos. Te recomiendo que le pongas pausa. Cualquier consulta, tengo información referente al programa de imaginería motora graduada y te la puedo compartir fácilmente abajo en los comentarios. En cuanto a otro programa, a otro objetivo, sería la confección de un molde de yeso o encaje rígido renovable, también llamado pilón. La confección de este es rápida construcción y de fácil adaptación para que, bueno, nos brinda independencia y un buen desarrollo muscular del muñón, disminuyendo las contracturas en flexión, como bien lo dije, y acelera la destreza y la rapidez de la marcha. Entonces esto por lo general se usa hoy en día, actualmente un poco menos, se va desde la etapa preprotésica a la prótesis directamente y el pilón se está dejando a un lado cada vez más. Pero bueno, nos ayuda a confeccionar la marcha, que la persona también se sienta segura y cuando tenga la prótesis definitiva, entonces ya está muchísimo mejor preparado para ella. Siendo así, vamos al programa postprotésico, la literatura lo establece así, o el programa directamente protésico. ¿En qué consiste? Bueno, la colocación de la prótesis. Uno de los objetivos es explicar de manera detallada lo que es una prótesis, de qué está hecha y cómo debe colocársela. Es muy importante la educación a la persona. 2 sería otro objetivo, o el segundo objetivo como quiera, la higiene del muñón, el vendaje, el ejercicio y la limpieza. No es que cuando tenga la prótesis ya no se venda más, se sigue vendando. Cómo se tiene que limpiar esta prótesis también sería otro objetivo. Los cuidados específicos y el aseo y el mantenimiento de la misma. Es necesario acudir a la institución que se fabricó para corregir cualquier falla, si queda alta, si queda baja. De presentar alguna falla, se le recomienda a la persona, bueno, que acuda a donde se fabricó la misma, pero nosotros lo tenemos que corregir y lo tenemos que ver. El entrenamiento con la prótesis consiste con ejercicios de descarga de peso, evidentemente con la prótesis puesta, con la prótesis colocada, en diferentes destrezas para vencer las barreras arquitectónicas. Podemos subir y bajar un escalón, marcha lateral, marcha de frente. Lo que se busca básicamente es la independencia de las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales, que la persona tenga una reinserción con amigos, con deporte, que tenga una vida típica, común. Muy bien, tenemos también lo que corresponde a cómo se evalúa ese miembro, o sea, qué hace el kinesiólogo, cómo lo evalúa. Tenemos múltiples evaluaciones disponibles, verificables, medibles, cuantificables, que nos da un valor objetivo en nuestra profesión
basado básicamente en kinesiología basada en la evidencia, y esta tendencia tiene que ser el día a día de nosotros. Se puede evaluar por escala de valoración funcional en el amputado, como la clasificación de Pohjolainen. Esto establece 7 clases de marcha. Te recomiendo que le pongas pausa, pero bueno, la clase 1 sería una marcha con prótesis y sin otra ayuda técnica, y la última sería la clase séptima, se desplaza únicamente en silla de ruedas. La persona nos llega y bueno, ponemos clasificación de Pohjolainen y ponemos qué clase de marcha viene la persona, si marcha con bastones pero sin prótesis, si tiene prótesis. Otra escala de valoración funcional, tenemos la escala de Volpicelli, que establece 6 niveles, bueno, 7 contando el 0, 7 niveles de descripción, y la capacidad de la marcha dependiendo del nivel, lo mismo. Por ejemplo, el nivel 6 dice marcha independiente en el entorno donde vive, es decir, te da las características también cómo sería esa marcha independiente. Bueno, marcha al menos una distancia de 5 bloques o 5 cuadras de vivienda con la prótesis, utiliza silla de rueda para distancias largas, pero puede utilizar bastones o muletas, tiene independencia para subir y bajar escaleras sin baranda, utiliza transporte público y anda por terreno irregular. Entonces uno lo evalúa, por ejemplo en los servicios tenemos escaleras o salimos a los pasillos y ponemos a subir y bajar escaleras a ver si lo hace. Entonces también tenemos otra manera de evaluar la funcionalidad en el amputado. Mira que la 0 corresponde a que está postrado en una cama, al desplazamiento sería el grado 1 de desplazamiento de silla de ruedas, no utiliza la prótesis, no utiliza bastones, no utiliza muletas. En ese sentido vamos teniendo como el nivel que corresponde. Otra clasificación de la funcionalidad sería la clasificación de Ruzek, que sería cuando ya tiene la prótesis. Tenemos adaptación parcial, adaptación completa, cuidados personales plus, que sería una independencia completa para las actividades cotidianas, adaptaciones en el trabajo a veces necesaria. Acá también te la dejo, ponle pausa y la puedes mirar con tranquilidad. Tenemos el instrumento de Houston, el cual el paciente utiliza la prótesis para desplazarse, también es para cuando ya tienen la prótesis. Entonces se va del 1 al 4 y dice aquí, se utiliza silla para el exterior, poner 0 en la pregunta 4. Entonces, cuando el paciente camina en el exterior con su prótesis, se siente inestable, sí, en la marcha por terreno llano, marcha por pendientes, marcha por terreno irregular, lo vamos leyendo y bueno, vamos marcando. A partir de 9 puntos se considera una rehabilitación satisfactoria. Esto para medir nuestro nivel de rehabilitación. ¿Cómo llega? Con la prótesis hacemos este instrumento de Houghton, y cuando antes de darlo de alta o para la reevaluación lo podemos comparar. Nuestro plan de tratamiento está funcionando, nuestros objetivos se están logrando, lo tenemos que replantear, tenemos que replantearnos el modo que lo estamos reeducando a esa persona con la prótesis. Todo eso es para estos instrumentos que tenemos. El índice de capacidad motriz, le dice no es capaz, si es capaz cuando alguien lo ayuda, si puede cuando alguien está cerca, si es capaz solo al levantarse de una silla, estando de pie con la prótesis recoge un objeto del suelo, también es cuando tiene la prótesis esta escala. El cuestionario de evaluación protésica, las funciones consta de 3, me parece, el ABC. El A es la función de la prótesis, sería la utilidad, el estado del muñón, la apariencia estética, ruido. Esto está bastante bueno. El B evalúa la movilidad, lo que sería la marcha, las transferencias, y el C, el C evalúa la experiencia psicosocial, las reacciones percibidas, conflicto social, frustración, y el D evalúa bienestar. En este cuestionario podemos también lo que sería referir. Hay veces que nos dan banderas amarillas, la persona necesita asistencia psicológica. De por sí el 90% de las personas amputadas deberían venir con un programa de terapia ocupacional y de psicología, junto con el de kinesiología, para trabajar en equipo. Estas personas están perdiendo una extremidad y es muy importante entenderlo y ver la globalidad de todo lo que significa el sujeto para el sujeto, esta nueva etapa de su vida. La escala de valoración funcional en el amputado, tenemos los cuestionarios de SAT-Pro, entonces dice mi prótesis es confortable, mi prótesis es fácil de limpiar, también es la percepción que tenga la persona,
he comprendido bien cómo utilizar la prótesis. Para eso también nosotros tenemos que educar. Dice, para cada pregunta elegir una de las siguientes respuestas: completamente de acuerdo, bastante en desacuerdo, completamente en desacuerdo y no se aplica. En este caso tenemos otra escala. Para avalar la capacidad funcional tenemos el test de los 2 y 6 minutos de marcha. Esto lo podemos hacer variado, con prótesis o sin prótesis, con el uso de las muletas de tipo axilares también. Hay personas que vienen con la prótesis un bastón, lo que se quiere es que si tiene la prótesis no use el bastón y solo use la prótesis de manera independiente, dependiendo del estado en cómo nos llegue nuestra persona a rehabilitación. Pero bueno, tenemos el test de los 2 y 6 minutos de marcha que lo podemos comparar también. Tenemos lo que corresponde al test de los 10 metros de marcha. Consiste en registrar el tiempo que requiere el individuo para recorrer una distancia de 10 metros a su velocidad habitual, iniciando la prueba desde la posición de bipedestación. Ponle pausa, te dejo para que lo leas. El test de Timed Up and Go Test, el TUG y el Get Up and Go Test fue desarrollado inicialmente por Matías para estudiar la alteración del equilibrio en pacientes, en personas de la edad adulta. Este test valora mucho de los componentes de la movilidad básica, como el equilibrio, la transferencia y la capacidad de ambulación y de giros durante la marcha. Existe también la adaptación a las personas amputadas de miembros inferiores en este caso. Siendo así, tenemos entonces la prótesis de miembros inferiores, más o menos los componentes básicos en que consisten. Tenemos dispositivos terminales o pies protésicos, tenemos elementos intermedios, rodillas, caderas, lo que corresponde al encaje y adaptaciones protésicas diferentes según el nivel de amputación, como lo nombré al principio del video, y tenemos sistema de suspensión e interfase, lo que corresponde a las estructuras. ¿Cuáles serían estas estructuras? Bueno, tenemos en cuanto a la prótesis de tipo atmosférica, tenemos en la parte del liner, el socket o soquete, la rodilla protésica, el pilar, el tobillo protésico, el pie protésico. Tenemos lo que corresponde al anatómico, la osteointegración, pero básicamente le vamos a ir nombrando todo lo que esto significa. En cuanto a los dispositivos terminales o pie protésicos, tenemos que son ligeros, simples y baratos, sin partes móviles, por lo general indicado para sujetos mayores con bajo nivel de actividad física. Consta de una estructura de madera y una cuña de látex flexible en el talón. Serían así como el presentado acá en la imagen, el Solid Ankle Cushion Gel, el SASH. También representa el nivel de amputación que le mostré en la imagen. Lo que corresponde a dispositivos terminales, seguimos con pie protésicos, el articulado o uniaxial. Permite la flexión plantar y la dorsiflexión del tobillo, el grado de movimiento y la resistencia se puede ajustar. Especialmente útil cuando se desea la estabilidad de la rodilla durante la respuesta a la carga, en cuanto a los pasos de la marcha. Se indica en sujetos mayores que realizan actividad moderada. Seguimos con pie protésicos, el multiaxial. Incorpora la capacidad de moverse en los planos sagital, coronal y transversal. Puede adaptarse a cualquier tipo de terreno. Requiere bastante control por parte del participante, por lo que no suele prescribirse. Bueno, si una persona de 60 años o más, no suele prescribirse, pero si es una persona joven que tiene una habilidad excepcional, que sufrió por lo general traumatismo, una amputación de tipo traumática, bueno, se puede prescribir bastante bien porque tiene bastante agilidad y movimiento. Tenemos el pie de absorción o de almacenamiento de energía o respuesta dinámica. Incluye pie y tobillo de fibra de carbono como una sola unidad. La larga palanca que lo constituye se deforma durante la carga, indicado en sujetos jóvenes o en mayores con elevado nivel de actividad. Y el anterior están muy buenos para este tipo de personas. Y bueno, tenemos el pie biónico que está dotado de microprocesadores para registrar cambios en el contacto con el terreno y adaptar el movimiento de la superficie por la que se desplaza el sujeto. En cuanto a la rodilla, tenemos rodilla con bloqueo, de cerrojo o pestillo, continuamente bloqueadas en extensión por lo general durante la marcha, desbloqueándose para la sedestación, es decir, la persona siempre está bloqueada, marcha, camina y para poderse sentar tiene que tocar una palanquita que tiene, se desbloquea y se indica en sujetos mayores. Son más ligeras y seguras, pero son poco fisiológicas porque no son articuladas. Tenemos las libres mecánicas de control por fricción. En cuanto a las rodillas libres,
Estas disponen de distintos sistemas de control, fricción y frenado, de la flexoextensión durante la fase de la marcha, son de mayor peso y son menos seguras. No se indican en sujetos mayores. Conservan la capacidad de la flexión y extensión de la rodilla durante la marcha. Para ello se educa lo que corresponde al centro de gravedad. Por lo general se bloquea en anteversión del tronco, la fricción controlada, la extensión de la rodilla en el periodo de oscilación e impide la flexión durante el periodo de apoyo mediante un mecanismo de freno. Para lograrlo, el sujeto debe aprender a situar su centro de gravedad, como lo estaba explicando, por delante del eje de la rodilla protésica. Esta habilidad puede trabajarse en todo el proceso kinesiológico. La idea es eso, enseñarle a la persona cómo trabar la rodilla, por así decirlo, cómo lograr esa extensión y esos pasos de la marcha adecuados con la prótesis. Seguimos en la rodilla, tenemos las libres de control por fluidos. Incorporan un cilindro que contiene un tipo de fluido, así como pistones. Aplican resistencia a la flexión y a la extensión de la rodilla. Esta resistencia puede graduarse y, por tanto, adaptarse a diferentes velocidades de marcha. Esto supone una de las grandes ventajas frente a las rodillas mecánicas. En este grupo se encuentran las rodillas hidráulicas o neumáticas. Estas son las más comunes que vamos a ver hoy en día y están bastante buenas. No olvidemos la educación de la misma, el cuidado de la prótesis y el control de la marcha en la persona que la está utilizando. Tenemos las rodillas monocéntricas, que durante la flexoextensión el eje de la rodilla permanece en el mismo lugar en relación con el resto de los elementos protésicos. Se prescriben en niños, son ligeras y duraderas. Bueno, porque los niños por lo general tienen mayor juego, no están pendientes. Recuerden que la rehabilitación de los niños se basa mediante juegos para que lo utilicen. Continuamos en rodilla y tenemos las rodillas policéntricas. Estas realizan un movimiento de giro deslizante según se flexiona la rodilla. De esta manera el centro de rotación se mueve de atrás hacia adelante según la rodilla pasa de extensión a flexión, lo que imita el mecanismo fisiológico que sucede en las rodillas anatómicas. Entonces está bastante buena, he visto pocas de esta, pero dependiendo de la prótesis es la utilización y la rehabilitación de la misma. Las rodillas de control electrónico incorporan microprocesadores, son las rodillas inteligentes. A través del microprocesador se ajusta la resistencia al pistón, proporcionando un amplio abanico de resistencias que permite a la rodilla adaptarse a diferentes velocidades de la marcha. La mayoría no deja subir de uno en uno los escalones, pero sí bajarlo. Entonces estaría bastante buena también. Pasamos a la cadera. Uno de los avances más significativos realizados ha sido el diseño de la cadera Helix 3D, que permite realizar los movimientos de rotación interna y externas de la articulación. Dispone de un sistema hidráulico en miniatura integrado en la articulación de cadera, que controla los patrones de movimiento tridimensionales durante los periodos de apoyo y oscilación, favoreciendo una deambulación más fisiológica. Recordemos los 6 movimientos básicos de la cadera: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Por lo general los otros movimientos de la prótesis, de otras prótesis de cadera, incluían los 4 movimientos sin contar la rotación interna y externa, y bueno, este sería el más avanzado. En cuanto a las amputaciones de los pies, tenemos la del primer dedo. Es necesario restablecer el brazo de palanca. El primer dedo soporta el 50% del peso corporal en la fase de despegue. Es frecuente la desviación a varo y la sobrecarga de los metatarsianos. Se puede emplear plantillas semirrígidas. ¿Qué creamos? Bueno, se crea una fibra de carbono y dedos protésicos de silicona, como lo ven en la imagen. Se emplean rellenos para evitar el desvío de los dedos vecinos. Sin este se empieza la deformación de los dedos continuos. Tenemos también la de la amputación de la articulación del Lisfranc, que sería en cuanto a la base de los huesos de metatarsos. Se trata de un mal nivel de amputación con tendencia al equinismo. El objetivo de la protetización es restablecer el brazo de palanca y compensar el varo del muñón. Se utilizan plantillas con rellenos, como se ve en la imagen, con un fleje en la base, acá, desde el talón hasta el primer radio, donde también pueden emplearse plantillas de fibra de carbono. Sería una variación de esta. Tenemos la amputación de la articulación de Chopard.
Igualmente constituye un mal nivel de amputación, también con tendencia al equinismo. Se utiliza la prótesis de barra china, que tiene como objetivo de controlar el equinismo en varo, así como repartir las cargas. Entonces, básicamente se hace un pie protésico que reparta estas cargas para evitar todo lo que sería el desbalance de miembros inferiores. Tenemos la amputación de CIME, se trata de un buen nivel de amputación. La amputación CIME, desarticulación tibio-peronea astragalina y osteotomía bimalleolar. Se puede utilizar prótesis con encaje que ascienden hasta el tendón rotuliano y que presenta ventajas laterales o anteroposteriores. Aquí está en color beige la prótesis también. Mire cómo va hasta el nivel superior, el nivel más proximal a la rodilla. Los encajes serían estos, los velcro, y presenta un buen nivel de amputación. Las amputaciones por debajo de la rodilla, tenemos amputación transtibial, los encajes de PBT, patellar tendón bearing, el encaje de KBM, el Condyle Button Munster, y el encaje TSB. Tenemos los tres tipos, igual ya expliqué lo que corresponden a por debajo de la rodilla, infrapatelar o transtibial. Tenemos amputaciones por encima de la rodilla, suprapatelar o transfemoral. Las amputaciones transfemoral, encaje cuadrangular con interfase de silicona o encaje de contención isquiática CAD-CAM. En la actualidad tenemos un sinfín de avance tecnológico en cuanto a las prótesis. Tenemos prótesis biónicas, tenemos prótesis hoy en día que simulan la pinza fina, la persona con estímulos en cuanto a miembro superior manda estímulos del cerebro y puede escribir porque tiene una pinza fina que es muy importante. Lo vemos en los Juegos Paralímpicos, en los mundiales, prótesis hidráulicas de este tipo de diseño transfemoral, transtibial, que están recontra buenas, están adaptadas y bueno, es todo un mundo esto de las prótesis. La función y el eje principal sería la restitución de esa persona en sus actividades básicas e instrumentales y ocupacionales y bueno, trabajamos todos juntos para lograrlo. ¿Cómo podemos medir la prótesis? Nosotros como fisioterapeutas o kinesiólogos, dependiendo de donde me estés viendo, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas apenas llega, aparte de toda la evaluación que antes te mencioné, también podemos ver lo que sería la altura de las crestas ilíacas. ¿Qué se le pide? Bueno, la preprótesis de la persona amputada sobre rodillas se hace 1 centímetro más corta por lo general para facilitar la marcha. Si se realiza más corta, el paciente realizará marcha en saludo, donde se inclina hacia adelante cada vez que apoya el miembro equipado cuando avanza con el mismo. Y si es más larga, realizará marcha en circunducción, es decir, hace como un círculo con el pie, similar a la marcha de la persona hemipléjica. Se puede evaluar al pedirle a la persona que se mantenga erguido, es decir, derecho, recto, en bipedestación, y se palpan ambas crestas ilíacas, la parte de atrás, para ver a qué nivel se encuentra. Lo correcto es que la cresta ilíaca al lado de la preprótesis se encuentre 1 centímetro por debajo de la contralateral. Miramos cómo está acá. Los dedos de la prótesis ya propiamente dicha o de la preprótesis tenemos que se encuentra 1 centímetro más abajo. Si se encuentra 1 centímetro más abajo está correcto. Si se encuentra igual, deberíamos de pedir a la persona donde lo hizo o mandar a la persona a que vaya donde lo hizo para su correcta alineación, y más arriba también o mucho más abajo también. También podemos hacer lo que corresponde, evaluamos al apoyo isquiático. El kinesiólogo o fisioterapeuta debe evaluar que la carga de peso sobre la prótesis sea 100% sobre el apoyo isquiático, en la tuberosidad isquiática, en la parte posterior. ¿Cómo se evalúa? Bueno, se le pide que se flexione hacia adelante, el kinesiólogo colocar los dedos en el isquión, como se ve acá en la imagen, se coloca en el isquión, y se le pide que vuelva a extender su tronco y se enderece. Para un correcto apoyo isquiático debe sentir la presión en sus dedos. Mando a pedir que se flexione. Coloco los dedos en lo que corresponde al isquión y de esta manera, sin sacar los dedos, pido que vuelva a la extensión, a la forma bípeda, a la extensión de cadera y de columna, perdón. Y en este caso, cuando el tronco esté recto, me tiene que apoyar la prótesis en mis dedos. Si no siento esta presión, también está mal lo que sería el apoyo isquiático y se puede hablar con el protesista para que se coloque de la mejor manera.
Otra cosa que podemos evaluar nosotros sería el pistoneo. Este es el movimiento de deslizamiento del muñón en sentido vertical dentro del cono. El movimiento del muñón dentro del cono se produce cuando se descarga peso partiendo de la carga máxima de peso sobre la prótesis. Un pistoneo muy importante significa que el muñón queda flojo dentro de la prótesis. Aquí dice preprótesis o la prótesis, la que hablamos que se coloca antes de la prótesis definitiva. Que bueno, cualquiera de los dos se tiene que evaluar esto. Que el sistema de suspensión es ineficaz. Por lo tanto, cuando el paciente quiera dar un paso durante la fase de balanceo de la marcha, la prótesis tendrá a salirse. Esto se evalúa palpando el extremo distal del muñón en referencia al cono de enchufe. ¿Qué sería este cono de enchufe acá? Introduciendo un dedo por el orificio de la cara inferior del cono. El pistoneo máximo tolerado es de hasta 1 centímetro. Si es mayor, probablemente falten colocar medias o camisetas o el propio vendaje. Este puede ser que se esté achicando el muñón o que haya perdido la suspensión. A la persona se le pide que cargue y descargue peso en el lado amputado o que simplemente dé un paso para ver el movimiento. Es decir, a veces la prótesis cuando se hizo está bien confeccionado y el muñón se achicó. Al achicarse el muñón va a descender más de forma vertical y crea mayor presión. Siempre tiene que haber un espacio entre lo que es el muñón de aire, digamos, de presión, y la prótesis. No puede chocar al fondo porque esto va a lastimar. Pero muchas veces tenemos con cotidianidad que el muñón se achicó o al revés. La persona aumentó de peso y el muñón engordó, entonces quedó muy arriba, muy separado. No significa que la prótesis esté mala, pero cuando la persona varía el peso, sea por debajo o por arriba, hubo un incremento o disminución del mismo y lo que se tiene que hacer es devolver al sitio al protesista, pues para que nos los confeccione de la mejor manera y evitar posible maltrato de la prótesis. Bueno, finalmente tenemos las contraindicaciones para protetizar un miembro inferior. ¿Cuáles serían estas contraindicaciones, por así decirlo? Bueno, uno, la parte psicológica es muy importante, la falta de motivación, la amenaza de gangrena del miembro, una severa cardiopatía e insuficiencia respiratoria, alteraciones neurológicas graves, mal estado del muñón. Por eso es muy importante el muñón, insistimos en el muñón, en el buen vendaje, en la correcta limpieza, en si el vendaje a veces ocasiona algunas úlceras por roce, el buen cuidado del mismo, múltiples problemas físicos severos, mala expectativa de vida a amputaciones en cuanto al toilet o al limpiado, por lo general de causas tumorales. Edades muy avanzadas, no es excluyente, pero bueno, una persona de 95 años, 90 años, 85, hay que ver cómo está esa persona. El rechazo de la prótesis por parte de la persona, hay personas que crean un rechazo bastante. Los impedimentos técnicos insalvables, como, la persona sufrió un ACV y quedó como una hemiplegia del lado derecho. Y justo se enfermó, tenía diabetes, se complicó y la amputación es de miembro inferior transhumeral, o vamos a ponerlo de miembro inferior, una transfemoral, una transtibial del lado izquierdo. Entonces ya, su lado derecho tiene una hemiplegia grave, un grado 4 de Ashworth con una espasticidad enorme y justo me amputan el lado que movilizo, que muevo. Entonces hay complicaciones. Estoy hablando de un caso bastante rebuscado, pero se ve en la práctica diaria. Entonces hay un impedimento técnico insalvable donde lamentándolo mucho no va a tener control de esa prótesis. Esto sería en cuanto a las contraindicaciones generales, por así decirlo. De todos modos, la individualidad es importante en cualquier persona que nos llegue a nosotros como kinesiólogos. Evaluar es muy importante. Ahí tenemos herramientas para evaluar. Tenemos herramientas para saber qué evaluar y en base a eso sencillamente plantearnos los objetivos, ver cómo trabajamos esos objetivos, cómo lo trabajaríamos, reevaluarnos y ver si nuestro tratamiento está funcionando, no está funcionando, replantearnos el porqué. Todo esto en base a que la persona sea su rehabilitación lo más satisfactoriamente posible.
Siendo así, bueno, gracias por tu atención, te invito a seguir en mi canal, dale like, activa la campanita y nada, cualquier duda, comentario, inquietud, aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por la participación. Hasta luego.